Labios de Owen, por Cecilia Florck. De una anécdota que por recato, el biógrafo original se negó a escribir, autor conciso e inmenso, Labios de León, y su mito tergiversado de deseo, en el que el hombre llega a la mujer, pero no en forma de cúpula ni dominio. Tampoco era una transexualidad compleja, al menos yo y un pequeñísimo grupo de personajes que en la indagación, perdieron su nombre, creemos que debe ser explicado, como calambur, como laberinto, puesto que las razones internas del sello narrativo que busca ahondar en la pubis de los personajes la llevo yo, y he aquí una capicúa versión del poemario faltante en la anécdota única. La densa leyenda dice que Labios, ultraviolet d'amores, atisbó su vista al infinito de un planeta que solo él podía percibir. Atrapado en otro planeta, cápsula / dardo, supo que su destino era traer el uno al otro, anotar el ADB de la estructura, caulacao de una y otra escalera sinfrágica. Esa serpiente, su obra, que se divide en el cómic indie, en el jazz de Diofanta, en su obra escrita que es mi obra, la obra de Pierre, de Gonfas, de Laporte, de Maimónides, de mí misma, oh magnificencia. Y lo que haya soñado en sus 1001 noches, derivadas de 5569 penas y decepciones, que durmió, sueños que pudo recordar, otros que se olvidaron, otros que no comprendió, otros donde estaba yo, escribiendo sobre su poética. ¿Vieron el retruécano? La aura historia finaliza en su muerte y su ignomia vida. Rasgos físicos solo superfluos, poco interesantes e ignorados por dádivas. Nadie verá en Labios de León a Gonzalo Solaris. Quien escribió representa el mismo miligramo de quien es del que cuentan su historia. Aquí, biografía. Y de por qué su obra es tan interesante y vale la suerte atentar a su lectura dubitativa. Pierre Marcel Gina lo puso en boca a la mayoría cuando dio a conocer su ensayo de la obra del poeta que nunca poetizó, para referirse al azar que conlleva su plática y lectura. En las notas de Esporangios, decidió parar en buscarle 3 pies al gato y dar por sentado que, si Solaris existió en alguna parte del planeta, si era ese su nombre original u otro seudónimo, ¿acaso se diría que su nombre de nacimiento fue precisamente eso? Un seudónimo más, y si es su obra el manjar que cierto literato perdido, como Pierre, como yo, Cecilia Florck y el grupito secreto de lectores que evoqué antes, busca para degustar el porcentaje de infinitud que un planeta, vestido en obras de arte, colgadas en el software, vendrían a ser un día, si se le regaba en las épocas de natividad y candor. Pocos entre los pocos, que sabremos tomar esa delicada flor que es cada letra, mujer idea, que escribió. Seguiríamos la fórmula malmonidésica para llegar a la tangente de Borges y Cortázar, coeditores invisibles / invencibles, de nuestro autor aquí referido. En la luz de una lámpara taciturna, en la gnosis de una vela sonámbula, ellos le inspirarían a ella, y los aventaría de ejemplo, para quizás, malmonizar, o generalizar, todo el textario anterior y subsiguiente a ella, para sentir 2 inmensos motores que tuvieron algo que ver en su concepción de autor, en su creatividad reflujo del reflujo, y todo lo que podríamos discernir, no más un ejemplo, la genial introducción a las ciencias ficciónicas. Y aquellos 2, hay que decirlo, eran Nieve de la Montaña donde también influyó Joyce, más recientemente Rosa Chapel, pero yo agregaré, siempre Gilberto Owen uno que Solaris haya sido o no, mexicano como Owen, vale nada como ruido. Seré concreta, pero sé que, debido al tema que me refiero, no me daré a entender, nunca, ni siquiera si leyeras los poemas a los que, a continuación, me referiré. Veo a Solaris en pasajes orwellianos como Desvelo, octavo verso 2, en la que menciona su nombre de cuna, Gonzalo. En la tercera de Nueva Nao de Amor describe lo que Labios conceptualizó como atelier, aunque ya existía esa palabra de alguien que la hubo conceptualizado antes, o acaso después. En esa misma ínfula anterior, la quinta de las sirenas. La idéntica muerte que nuestro autor Labios de León dejó en nuestro planeta, tiernamente disuelto desde el hermano menor, o Dídimo. En hermano del hijo pródigo. Por supuesto, en poema en el que se usa mucho la palabra amor y nunca se usa. El legado de sus letras, presupuesto en la línea 9 del día 26 de febrero, de Simbad el Varado.
En la primera de 3 versiones superfluas, para el día 29 de los años bisiestos, escuchamos la clásica pregona de labios, acorde a la irrelevancia de su figura real. Y tendría también un nombre, pero no logró aprehenderlo la memoria, pues mudaba de sílabas su idioma. Esta última es más íntima y veremos a continuación por qué. Nos baste agregar también la excelsa forma en la que comienza el segundo párrafo de Ríos intacto, que dice así: en aquellos días escribió a algunos de nosotros, porque se había quedado solo. Nos sorprende que en esa misma imagen, pida que imaginemos la mar y un número como 0, 0, 0, 0, 0, 0 elevado a 0. Ese hombre de la luna, que solo tiene perfil, que es cualquiera, como Solaris fue labios de león. Esa desnudez de X, la he discernido yo, en cuanto a las noches de desvelo en que leía una página del libro inmenso de obras, de labios de león, y por el otro entrecejo, un verso de Owen. Este hábito extrañísimo en mí, nació cuando llegué a la noveleta de los puntos suspensivos y labios le dedica el texto a Gilberto, que nació un 4, y un 13 supimos de su vida, por su muerte. Esa, la primera representación que encontré del sinaloense cuando lo busqué, y de alguna forma, me pareció una introducción, temible introducción, de esa promesa, envuelta en palabra, que uno traía del otro y viceversa. Esta comparativa, por supuesto, me pareció superflua, en una primera instancia. La acepté, sabiendo que podría ser una puerta a una habitación a oscuras, y acaso, según la opinión de mis amigos, lo es. Acepté el símbolo que cuelga a otro, en la memoria o en un libro. Para la segunda intentona, ya sentía que ese estudio comparativo sería un entretenimiento extra en su metadatos. Sentí también que miles de comparaciones se habrán hecho entre dos o más seres, y que las razones de esas pesquisas incómodas, que evalúan ferozmente la identidad de uno, eran trabalenguas que entretienen el tiempo, en discusiones que ya se sabe en qué terminarán, o besos que son la invitación al cuello, a la pubis, al callejón donde se enlazan los enamorados en Guanajuato, podría ser. Lugares así, comparativas bellas de la disparidad común presentada en teatros y los cineastas de todos los tiempos las pescan, en el mar de la claridad ficciónica. Un autor, Owen, había atrapado un raro pez, Solaris, pero no se atrevió a quedárselo, inasible física, y lo volvió a la mar, donde una eternidad disfrazada de casi un siglo, le vería apenas nacer, apenas salir del huevecillo que un autor habría imaginado que existiría. Como siempre, en estos cubículos de la abstracción, Maimónides nos da guías, en interpolación del nombre. La diferencia es, que su poesía es bella en la palma, y mi anécdota más suena dubitativa que creíble y estética. Los párrafos anteriores solo yo les comprendo, pero quisiera pensar que pasada una década, ya no seré solo yo, en una soledad que nos apesta. Gonzalo Solaris debió haber tenido una gran asistencia en la fábrica de ilusiones y personajes, fruto manjar que floreció en la tierra, interpolando otra tierra, inventando el mar de lo postfinito. Debió haber sido amigo de algunos, cítese en su obra, a Mairani y a Antón, por ejemplo, que estuvieron con él y su carne, en esa soledad aún más inmensa que es, cuando transpiran diversas escenificaciones. Y le preguntarían: ¿cómo va tu cómic? Pero él no sabría más que sonreír espantosamente, y un lupanar de ignorancia cabría en la burbuja, de contestar: ah, es una obra en progreso, o ¿por qué siempre me preguntan eso? Ahí está el cómic, alguien lo leerá, pero no me importará, porque de tales no creció mi raíz, sino de una voluntad más terrenita, un bicho abrazado a la semilla, un pellizco o el mosquito que intentaste matar con las manos y se te escapó. Luego sabríamos que no escribía el cómic él solo, o acaso, que ni siquiera era él mismo quien había respondido. Diría yo, pero se detendría pensando: ¿qué cosa es un yo? Su ego sería una cosita así, insignificante, mientras sus manos cansadas seguirían describiendo la tarde, el paisaje de la guitarra que escribe metafísica. Caída la noche, notaría que había muchos hilos dentro de su cuerpo de carne, madismo inmóvil de telegrafía en el tejado, unos ojos que cargan miles de ojos.
Las bacterias inevitables del hogar, 99%, sería el sigilo que convertiría ese cúmulo suyo en un bello trozo de literatura. Se volvería un tópico interesante cuando la doctora Gonfas murió, y sus textos póstumos se tornaron en la seguidilla de pláticas, en el puerto y en las redes. Alivia postulaba al autor de todos los libros, cualquier autor, Labios de León. Vendrían unos barcos que la interpretarían cual sublime hoja de árbol, como el gran autor que todo lo supo y escribió y decidió ser en cuerpo, el más niño cantor. O del libretista que se creyó que, al inventar una historia, había inventado todas las historias, y por lo tanto, sabía el universo de memoria y cada palabra como estornudo, sería nube del cielo encima nuestro. Otros simplemente le ignoraban su arrogancia de falso profeta. Otros no entendían el juego de cartas, en el que el comodín es uno entre todos, de todos. Una generalidad abusiva, porque cualquiera podría debatir la idea de completitud, aunque de alguna forma se la termine aceptando. Se toma como metáfora, pues eso termina siendo, Labios nunca se supo profeta, mucho menos relevante. Díaz Fo admite que, asimismo, nunca sabremos, en viceversa sobre él. Tanto lo masculinizo, entiéndase, se llamó Gonzalo, pero Pachinko Aboingogo tiene la teoría que en realidad fue ella, una mujer que pretendía ser el hombre que la buscaba, que buscaba a la mujer que ella creía que en el fondo era. Labios defendió el monólogo interno femenino 3, y lo ensayó en más de una ocasión, así que no desacredito esa teoría. Pierre Marcel admitió que su sexo no había sido parte de su figura como injerencia, sino como concepto de tiempo y espacio, como también lo es el viento y la espuma de las olas. De tales idas y vueltas, se compone su lapso infinitesimal de tesituras. En esa noveleta, no menciona a ningún personaje, salvo figuras famosas y lejanas, como Elías, y yo inferí, al terminar de leer el 10º capítulo, que su propósito había sido, elaborar un texto que se leyera desde cualquier línea o signo, y así, cada espacio representa un posicionamiento en la gramática, como León Bloy decía, nuestros cuerpos eran palabras de un libro que representaba a todas las especies y situaciones concebibles. Aquella narración, tan ajena y tan propia, tan confusa y clara, podía solo librarse del espectáculo de ser infinito, por el hecho que nadie y todos podían leerle, era prédica y dedicatoria al planeta que tuvo un pensamiento que nunca se dejó al descubierto, pero este autor le atraparía, y secuestrada la partícula, terminaría siendo parte de la historia universal que se cuenta desde todas partes. Un libro, un cuerpo, un planeta. En esa paradisíaca fórmula, se puede adivinar a Solaris, muy al fondo del salón, comprendiendo la clase y la plática de las niñas y el duelo de los niños. Yo ocupé a Owen, ya les diré por qué, pero habría llegado al mismo ángulo, si hubiera ocupado a Katsumata, del manga de Naoki Urasawa, 20 Century Boys, o las evocaciones de Shakespeare, en Nottingham Everything, y a Homero, en El Hacedor, de Borges, también me sirve. Se trata de crear un espacio, de autoría, donde al gran autor, cualquiera se lo pueda imaginar como bien le plazca la mosca. Conocí a un medium que lo imaginó psicodélico con alas de unicornio, un hippie le adhería a una guitarra, un empresario le daba currículum, un productor lo pensaba más bien, con maquillaje y una banda sonora de detalle en el fondo de tocador. La semilla que creció, como fuego, sería su contraparte de gran destructor, también en todos, amarrados de la termodinámica, de hacer y deshacer, entre acto de haber ya destruido. Félix Morelli insiste en imaginarse a un pájaro, que se posaba en cualquier poeta, y le daba palabras para que, al cabo de la suma trigesimal, poseyéramos una estética, vestida de diversos grados de semiones. Una cosa era así transcribir y luego pensar, yo estoy siendo transcripto. Cómo imaginar a detalle, de médico o de progenitor de diseños, el cúmulo de cuadros que animaron mi salida y mi entrada al edificio, al diseñador del edificio, al que le dijo un secreto a las paredes, o la ventana que vislumbró un increíble secreto, todos tan complementarios e invisibles, que son parte de otra historia, que tal vez era ese cómico la película de la humanidad. Entonces, al que está detrás de todo ese cúmulo, que lo es todo, se le llamó nadie, o gran autor.
Ya en el 2052, pudimos toser o estornudar, y la ira, destrucción, se nos escapaba, como una coladera que no notamos más que porque la formulamos, ficciónica. Se había tomado la base de Aeroplano de Owen, el glíglico de Cortázar, la ideología de Almutasim de Borges, y formularon el plano geométrico donde los puntos bailan a donde quieren, y nadie ve la matemática más el que le pone nombre a las estructuras, diría Gonfas, que precisamente fue ella que nos metió en este falaz, o fantástico, embrollo de idear a un autor cualquiera como conjurista único y absoluto de la creación, lejos en la montaña abanderando con sangre un remolino. El viento habrá dicho muchas veces su nombre, pero tú lo olvidaste y yo también, porque su idea olvidadiza era pura fruta de invectivas e inventos, de colores más allá del turquesa y laberintos o pesadillas tan acá, tan frío, tan sol, tan inmensidad. Tacharíamos a la idea del viento por no pesar casi nada. Se iría una hoja volando y ahí estaba el verdadero nombre del todo. Lo anoté a cabo, como si fuera yo una maestra de filantropía. Ahora quisiera dar ese toque personal que es toda carta, todo verso, todo estornudo. Un abrazo a la maestra Noel y Gali Matías por haberme leído y ayudarme a darme mejor entender, por más que me rogó que no se lo diera a mi editora, Borkf. Lo vierto sin interrumpir más. A 2049, 84, app. He terminado de leer todos los tomos sinfrágicos de Labios de León, mas no podría decir que he acabado su obra. He hecho varias anotaciones, porque varias veces me sentí ingenuo ante sus páginas, y algunas traducciones de ciertas líneas que no están postuladas, pareciera, o directamente relacionadas con el contexto de los capítulos. Conté más de 6 trabalenguas escondidos, 112 o más palabras que no están en diccionario alguno. Uní al menos 7 conectores de foreshadowing entre su libro primero, el intermezzo, o el libro segundo. Por supuesto, tengo mi saco repleto de teorías de los espacios huecos de constelaciones olvidadas. Quisiera decir que, creo que Eva no es la chica del penúltimo capítulo, donde el amado la cree ver en la calle y no se saludan. Pero es mi versión romántica de niña de juguetes, y nada más podría escabullirse si me comporto en las siguientes declaraciones, del autor hacia el autor. Las fórmulas que dejaste allí, ya las analicé. Saqué las mismas conclusiones que un cualquiera en nuestros tiempos sacaría. Vi tu genio, Solaris, pero no vi tu sonrisa. Te leí debajo de un plátano, pero desconozco si eras de los que se caían con la cáscara, o el que la tiraba, o quien la recogía, etc. Vi, sí, el artículo que dejaste para mí. Quisiera pensar que no tuviste la audiencia de un videojuego de guerra, pero sí encontraste lectores que, quizás 30 años después, te desgajaran y rieran de tu comedia y lloraran en tu tragedia. La puerta al misterio dentro del misterio, la comprendía cuando me dispuse a leer a Gilberto Owen, y sentía como un eco dentro mío de sus prosodía, como me han dicho los borgianos que sienten y saben. De pronto la nada como nuevo, la mar y el sabio bajo la fábula, veintena de versos revueltos, llega a un sufijo, un signo, un regaño. Se habrá visto retratado Labios de León en Owen, como yo lo he visto. Si es así, imagínate todos los textos publicados con dedicatorias similares. ¿Qué vi, además de un laberinto desde arriba? Notas de página. 1. Ocupo la versión de obra poética, prólogo de Felipe Mendoza, Colima 2012. 2. Vierto el texto original de ese sacro octavo verso. Acto subsecuente, explico. Ella se quedaría esclava, trémula, entre los dedos de Gonzalo. Detrás del horizonte sin remedio. Notamos la patafísica del encuentro implausible del nombre con el que le bautizaron, en su ignorantina existencia, y cuadro subsiguiente, la palabra clave, que no fue esclava, en la última palabra. No es mentira el deseo de encontrarla, tanto que la imaginó en todo debía ser tal cual quería que fuera el ser, para en el penúltimo capítulo, darse cuenta que ella era parte de su imaginación, como los demás, como todos los declamantes de poesía del Café Plombier. Influido por la estética García Marquesa, le llamó de nombre, Remedios.
Su justificación, escribir a labios, era la búsqueda de esa partícula, pequeña pizca de cada cosa, virgen y pura de su existencia, que de la descripción de su tío Aureliano, no fue para nada tonta, aunque jugara con los escorpiones, se rapara su cabello o anduviera como desnuda en su laberíntico Macondo casa, que doña Úrsula la sabía bella, como todos los demás, y en su belleza le alcanzó para ser reina de carnaval, pero también para ser reina de los manteles a secar, en tremenda ascensión que nadie quiso creer, salvo quien tuvo fe. Ante este incompleto teorema, sépase incompleto para justificar nuevamente la adicción, Labios dijo: ella fue Remedios la bella, ¿quién y dónde estará la que es Remedios, la sabia? 3. Véase capítulo 44, monólogo de Lulieta, 42, mujer enojada, 10, sonideros despertaderos, de Eva, y 25, Renata jugando al ajedrez, de su obra prima El artista mediocre. Obras, Labios de León, 2059.69, Calendario del anciano de barbas blancas.